A veces la vida te quita todo lo que ama y te deja solo con una oración y una llave para un lugar al que nunca quisiste ir. Para Noah Briggs, ese lugar era la cabaña de su difunto abuelo, una ruina desmoronada en medio de la nada que su propia familia llamaba una trampa mortal. Después de perder a su esposa por cáncer y su trabajo por una reducción de personal, Noah no tuvo más remedio que empacar a su hijo de 8 años, Milo, y dirigirse a los bosques del norte. La cabaña se estaba desmoronando. Los lugareños eran hostiles y el invierno se acercaba rápidamente. Mientras Noah pasaba sus días tratando de remendar agujeros y averiguar cómo sobrevivirían, el pequeño Milo exploraba el bosque alrededor de su nuevo hogar. Una tarde, persiguiendo a un zorro rojo entre los árboles, Milo descubrió algo enterrado bajo musgo y raíces, una puerta oculta de una bodega que su abuelo había mantenido en secreto durante décadas. Dentro de esa bodega había algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿qué secreto había estado protegiendo el abuelo de Noah todos esos años? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La llave del latón se sintió más pesada de lo que debería en la palma de Noah mientras se paraba frente a la puerta de la cabaña, desgastada por el clima. Hace 3 meses, había sido un gerente de proyectos en una firma de ingeniería de tamaño mediano en Portland, regresando a casa cada noche a la cálida sonrisa de Sarah y al emocionado parloteo de Milo sobre sus aventuras de segundo grado. Hace 3 meses, había tenido un futuro que tenía sentido. Ahora Sarah se había ido, enterrada bajo una simple lápida de granito que llevaba su nombre y las fechas que enmarcaban una vida truncada demasiado pronto. El cáncer se la había llevado rápidamente una vez que se extendió, dejando a Noah para navegar por el laberinto desconcertante de facturas médicas, gastos funerarios y el dolor vacío que llenaba cada rincón de su pequeño apartamento. Cuando la compañía anunció despidos 2 semanas después del funeral, el nombre de Noah estaba en la lista. Recortes presupuestarios, dijeron, nada personal. 15 años de servicio dedicado reducidos a un paquete de indemnización que apenas cubría 2 meses de alquiler. La llamada del abogado sobre la propiedad de su abuelo había parecido una broma cruel al principio. Noah no había hablado con el anciano en más de una década, no desde la amarga discusión que había dividido a la familia por la mitad. Su abuelo, Ezra Briggs, había sido lo que su madre diplomáticamente llamaba difícil, un viejo cascarrabias terco que vivía solo en el bosque y se negaba a todos los intentos de reconciliación. Cuando el padre de Noah murió joven, Ezra había culpado a la madre de Noah por alejar a la familia de sus raíces. El resentimiento se había enconado durante años hasta que pareció más fácil pretender que el anciano no existía. Pero Ezra los había recordado en su testamento, dejando la cabaña y sus 47 acres a Noah con una nota simple: para cuando necesites recordar quién eres. En ese momento, Noah lo había considerado un insulto final. Ahora, con los avisos de desalojo acumulándose y su cuenta de ahorros mostrando 2 dígitos, la herencia se veía diferente. Parecía la supervivencia. El viaje hacia el norte había tomado 6 horas a través de un terreno cada vez más remoto. Milo había pegado su cara a la ventana del pasajero, observando cómo el paisaje cambiaba de la expansión suburbana a las tierras de cultivo y al bosque denso. El niño había estado anormalmente callado desde la muerte de su madre. Su habitual curiosidad burbujeante había sido reemplazada por una quietud atenta que le rompía el corazón a Noah. La mudanza se había presentado como una aventura, pero a los 8 años, Milo era lo suficientemente mayor como para entender que las aventuras no se suponía que dieran tanto. La cabaña se encontraba en un pequeño claro, rodeada de altos pinos y maleza espesa. La primera visión que tuvo Noah de ella le revolvió el estómago. El techo se hundía de manera ominosa en 2 lugares, con parches de musgo y liquen cubriendo las desgastadas tejas de cedro. El porche delantero se inclinaba en un ángulo que desafiaba la lógica, sostenido por postes que parecían a punto de rendirse en cualquier momento. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas como piel vieja, y varios cristales estaban agrietados o faltaban por completo. ¿Realmente vamos a vivir aquí, papá?, había preguntado Milo, con su voz pequeña e incierta. Noah se había tragado sus propias dudas y se había forzado a una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Solo necesita un poco de trabajo, la arreglaremos juntos. Pero mientras descargaban sus escasas posesiones del viejo Honda Civic, Noah se preguntó si había cometido un terrible error. El aislamiento era total. El vecino más cercano estaba a más de 3 millas de distancia y el pueblo más cercano
Pine Ridge. Era un viaje de 20 minutos por un camino de tierra sinuoso. La cobertura de teléfono celular era irregular en el mejor de los casos, y el teléfono fijo de la cabaña había sido desconectado años atrás. Adentro, la situación solo era marginalmente mejor. La habitación principal era más grande de lo que Noah había esperado, con una chimenea de piedra que dominaba una pared y vigas expuestas que corrían por el techo. Pero los años de abandono se notaban en todas partes. Manchas de agua en las paredes, tablas sueltas en el suelo y el olor a humedad y desuso. La cocina era funcional, pero anticuada, con un refrigerador de propano que jadeaba y hacía clic de manera ominosa. El baño tenía agua corriente, afortunadamente, aunque las tuberías gemían y se sacudían con cada uso. Milo había reclamado la más pequeña de las dos habitaciones, su única ventana con vistas al bosque detrás de la cabaña. Noah lo había ayudado a organizar sus pocas pertenencias, algo de ropa, un puñado de libros y el elefante de peluche que Sarah le había regalado para su 7º cumpleaños. El elefante, llamado Peanuts, se había convertido en el compañero constante de Milo desde el funeral, una conexión tangible con la madre que nunca más le leería otro cuento para dormir. Su primera semana había sido un torbellino de reparaciones y ajustes. Noah se enfrentó a los problemas más urgentes, remendando agujeros en el techo, asegurando tablas sueltas, limpiando los escombros de los canalones. Había conducido hasta Pine Ridge para comprar suministro, encontrando a lugareños educados pero distantes que parecían ver a los forasteros con sospecha. El dueño de la ferretería, un hombre canoso llamado Frank Kowalski, había sido bastante útil, pero dejó en claro que la gente de la ciudad no solía durar mucho en el bosque. Ezra era diferente, había dicho Frank mientras cobraba las compras de Noah. Se quedaba solo, pero pertenecía a este lugar. Construyó esa cabaña con sus propias manos en el 74. Claro, nunca le contó a nadie mucho sobre sí mismo. Siempre decía que el bosque tenía sus propios secretos. Noah había archivado el comentario, centrándose en los desafíos inmediatos de hacer que la cabaña fuera habitable. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar cosas que no encajaban del todo. La cabaña estaba sólidamente construida a pesar de su aspecto descuidado, con detalles que hablaban de una cuidadosa artesanía. La chimenea de piedra era una obra de arte, cada roca encajada con precisión. Las vigas expuestas mostraban una intrincada carpintería que habría impresionado a cualquier carpintero. Para un hombre que supuestamente vivía como un ermitaño, Ezra había invertido una habilidad y unos recursos considerables en su hogar. Milo se adaptó a su nuevo entorno con la resistencia de la infancia. Después de que la conmoción inicial desapareciera, comenzó a explorar el área inmediata alrededor de la cabaña, siempre manteniéndose a la vista mientras Noah trabajaba en las reparaciones. El niño parecía atraído por el bosque, pasando horas observando el juego de la luz a través del dosel o siguiendo los caminos de las laboriosas ardillas y las parlanchinas ardillas listadas. Fue en su segundo jueves que Milo hizo su primer descubrimiento real. Noah estaba en el techo reemplazando las tejas dañadas cuando escuchó a su hijo llamando desde la línea de árbol. «Papá, ven a ver esto». Noah bajó con cuidado, encontrando a Milo en cuclillas junto a un enorme tocón de cedro a unos 50 metros detrás de la cabaña. El niño estaba pasando sus dedos por profundas ranuras talladas en la madera desgastada. «Mira, papá». El abuelo Ezra hizo dibujos en el árbol. Noah se arrodilló junto a su hijo, examinando las marcas más de cerca. No eran rasguños al azar. Alguien había tallado deliberadamente símbolos y lo que parecía un mapa parcial en la superficie del tocón. Las líneas estaban desgastadas, pero aún eran claras, mostrando lo que parecían ser puntos de referencia y distancia. En el centro había un símbolo que parecía una pequeña casa con una X marcada debajo. «¿Qué crees que significa?», preguntó Milo, con sus ojos brillando de curiosidad. «No estoy seguro, amigo», respondió Noah, aunque algo sobre la talla lo inquietaba. «Probablemente solo viejas marcas de senderos. Tu bisabuelo conocía bastante bien estos bosques». Pero mientras caminaban de regreso a la cabaña, Noah se encontró mirando por encima del hombro el tocón tallado. El símbolo lo molestaba. Era demasiado deliberado, demasiado intencional para ser una simple marca de sendero, y la X debajo de la forma de la casa parecía estar apuntando en una dirección específica, más profundamente en el bosque. Esa noche, mientras Noah preparaba la cena en la temperamental estufa de propano, se encontró pensando en su abuelo por primera vez en años. Sus recuerdos de Ezra eran complicados. El hombre había sido distante y severo durante las visitas de la infancia de Noah, más interesado en sus proyectos que en conocer a su nieto. Pero había habido momentos de bondad inesperada, momentos en los que los ojos del anciano se suavizaban y compartía historias sobre el bosque o le enseñaba a Noah
a leer las huellas de los animales. Cuéntame sobre el abuelo Ezra, dijo Milo de repente, como si leyera los pensamientos de su padre. Noah dejó la espátula, considerando cuánto compartir. En realidad era tu bisabuelo, el padre de mi papá. Vivió aquí por mucho tiempo, casi 40 años. ¿Por qué no lo visitábamos? Era una pregunta que Noah había temido. ¿Cómo le explicas las disputas familiares y el orgullo obstinado a un niño que ya ha perdido tanto? A veces los adultos tienen desacuerdos que duran demasiado, dijo finalmente. Desearía que hubiéramos hecho las paces con él antes de que muriera. Milo absorbió esta información con la expresión seria que había usado tan a menudo últimamente. ¿Crees que nos dejó la cabaña porque estaba arrepentido? La posibilidad se le había ocurrido a Noah, pero no estaba listo para explorarla. Tal vez, amigo. Tal vez solo quería asegurarse de que tuviéramos un lugar a donde ir cuando lo necesitáramos. Después de la cena se sentaron junto a la chimenea, Noah leyendo en voz alta uno de los libros de Milo, mientras el niño se apoyaba contra su costado. El calor del fuego y el ritmo constante de las palabras eran relajantes, creando un bolsillo de paz en su mundo incierto. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Noah sintió algo que se acercaba a la satisfacción, pero a medida que el fuego se consumía y llevaba a un Milo somnoliento a la cama, los ojos de Noah seguían desviándose hacia la foto familiar que había encontrado en la repisa de la chimenea. Mostraba a un Ezra mucho más joven parado junto a la cabaña, que se veía nueva y prístina en la desvanecida instantánea a color. El hombre en la foto llevaba ropa de trabajo y una expresión seria, pero había algo en sus ojos, una vigilancia, como si estuviera guardando secretos que la cámara no podía capturar. La foto estaba en un simple marco de madera que se había agrietado en algún momento y había sido remendado con cuidadosa precisión. Los daños por agua habían manchado una esquina de la foto, pero alguien se había preocupado de preservar lo que quedaba. Era el único objeto personal que habían encontrado en la cabaña. Todo lo demás había sido retirado por el abogado de la herencia. Mientras Noah se acomodaba en su propia cama esa noche, escuchando los sonidos desconocidos del bosque, el ulular de un búho, el susurro de pequeñas criaturas en la maleza, el aullido distante de lo que podría haber sido un coyote, se preguntó qué otros secretos podría esconder la cabaña. Ezra había vivido aquí durante 4 décadas. Sin embargo, el lugar se sentía vacío de historia personal. ¿Dónde estaban sus libros, sus papeles, sus recuerdos? ¿Qué había hecho consigo mismo todos esos años solo en el bosque? Afuera, el viento se levantó, haciendo que las ramas de los pinos rascaran las paredes de la cabaña como dedos que buscaban entrar. Noah se subió la manta e intentó ignorar la sensación de que él y Milo no estaban del todo solos, que el bosque mismo estaba mirando y esperando ver qué harían estos recién llegados con la herencia que habían recibido. Por la mañana Milo haría su descubrimiento, pero esa noche el secreto dormía pacíficamente bajo el musgo y las raíces, esperando a que un niño curioso y un zorro rojo los despertaran de su largo letargo. Comenzó con el zorro, un destello de pelaje rojizo que se movía entre los troncos de los pinos como fuego líquido. Milo había estado recogiendo piñas cerca del porche trasero de la cabaña cuando vio a la criatura, su cola tupida, desapareciendo en un matorral a unos 100 metros del bosque. Sin pensarlo, soltó su colección y se lanzó a la persecución, sus zapatillas crujiendo a través de la maleza húmeda. ¡Milo!, llamó Noah desde donde estaba remendando otro agujero en el revestimiento de la cabaña. No vayas muy lejos, pero el niño ya estaba zigzagueando entre los árboles, siguiendo destellos de pelaje rojo que parecían mantenerse justo delante de él, siempre visible, pero nunca al alcance. El zorro se movía con un propósito, como si supiera exactamente a dónde iba, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia atrás y asegurarse de que Milo todavía lo seguía. La persecución los llevó más profundamente en el bosque de lo que Milo se había aventurado antes, pasando por los puntos de referencia familiares que había aprendido a reconocer. El dosel se hizo más denso aquí, filtrando la luz del sol de la tarde en patrones moteados que bailaban sobre el suelo del bosque. Antiguos cedros y abetos se alzaban sobre sus cabezas, sus troncos tan masivos que Milo no podría haberlos rodeado con los brazos, incluso con la ayuda de su padre. El zorro finalmente se detuvo en el borde de un pequeño claro, sus inteligentes ojos ámbar fijos en Milo como si estuviera entregando un mensaje. Luego, con un movimiento de su cola, desapareció en la maleza, dejando al niño solo entre los árboles. Milo se detuvo para recuperar el aliento, de repente consciente de lo lejos que había llegado de la cabaña. El bosque se sentía diferente aquí, más viejo, más vigilante. Pero en lugar de miedo, sintió una extraña sensación de anticipación, como si algo importante
que estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando notó la irregularidad en el suelo. La mayor parte del claro estaba cubierta por la habitual alfombra de hojas caídas y agujas de pino. Pero en un lugar, la tierra formaba una depresión rectangular de unos 3 pies de ancho y 6 pies de largo. Los bordes estaban parcialmente ocultos por musgo y enredaderas, pero la forma era demasiado perfecta para ser natural. Milo se arrodilló junto a la depresión, quitando capas de desechos orgánicos con sus pequeñas manos. Sus dedos encontraron algo duro y liso debajo de la vegetación, madera desgastada por el clima, pero aún sólida. A medida que quitaba más de la cobertura, el contorno se hizo inconfundible, una puerta al ras del suelo y camuflada por décadas de crecimiento forestal. La puerta estaba hecha de gruesas tablas unidas por bisagras de hierro que de alguna manera habían resistido la oxidación a pesar de su edad. Un pesado anillo de metal servía como manija, aunque Milo tuvo que usar toda su fuerza para sacarlo del agarre de las raíces y el musgo que habían crecido a su alrededor. La puerta se abrió con un gemido de protesta, revelando un conjunto de escalones de piedra que conducían a la oscuridad. El aire fresco fluía desde abajo, llevando el olor a tierra seca y algo más, algo que le recordaba a Milo el viejo garaje de su abuelo en Portland, donde las herramientas y las cosas mecánicas que se tenían su propio olor particular. «¡Papá!», llamó Milo, su voz resonando extrañamente en la quietud del bosque. «¡Papá, ven rápido!». A Noah le tomó varios minutos encontrar a su hijo, siguiendo los gritos emocionados del niño a través de los árboles. Cuando finalmente llegó al claro, la vista de la puerta de la bodega abierta lo detuvo en seco. «Milo, aléjate de ahí», dijo bruscamente, sus instintos paternales superando la curiosidad. Eso podría ser peligro. Pero Milo estaba prácticamente vibrando de emoción. «Papá, mira, es como una habitación secreta bajo tierra. El abuelo Ezra debe haberla construido». Noah se acercó con cautela, su mente recorriendo las posibilidades. Tal vez una vieja bodega de raíces o un refugio de tormentas, pero la construcción parecía demasiado sofisticada para un simple almacenamiento. Los escalones de piedra estaban cortados y encajados con precisión, conduciendo a lo que parecía ser un espacio subterráneo considerable. «Deberíamos volver a la cabaña», dijo Noah, aunque su propia curiosidad comenzaba a superar su precaución. «Vamos a buscar una linterna y ya hay luz ahí abajo», interrumpió Milo, señalando la abertura. «Mira». Noah se asomó a la bodega y se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Un débil resplandor emanaba de algún lugar de abajo, demasiado constante para ser luz solar reflejada. Alguien había instalado iluminación eléctrica en este espacio oculto. «Por favor, papá», suplicó Milo. «Solo un vistazo rápido. Prometo que me quedaré justo detrás de ti». En contra de su mejor juicio, Noah se encontró descendiendo los escalones de piedra con Milo cerca detrás. La bodega era más grande de lo que había esperado, de unos 20 pies cuadrados con paredes de piedra ajustada y un piso de concreto liso, pero fue el contenido lo que lo hizo detenerse y mirar fijamente. El espacio estaba dispuesto como un taller o laboratorio, con bancos de trabajo a lo largo de 2 paredes y estantes que contenían una variedad de equipos y suministros. Lo más sorprendente de todo era el sistema eléctrico. Un pequeño generador en una esquina conectado a una serie de luces y lo que parecía ser un ventilador de ventilación. Todo estaba cubierto de polvo, pero parecía estar en funcionamiento. Pero lo que llamó la atención de Noah fue la pared del fondo, donde un viejo proyector de películas se sentaba en una mesa de madera rodeado de docenas de botes de metal que solo podían contener rollos de película. Al lado del proyector había una sábana blanca estirada entre 2 postes, creando una pantalla de cine improvisada. «¿Qué es todo esto?», susurró Milo, con la voz llena de asombro. Noah se adentró más en la bodega, examinando el equipo más de cerca. El proyector era un modelo Bell & Howell Vintage de la década de 1940, del tipo utilizado en escuelas y pequeños teatros. Los botes de película estaban etiquetados con fechas que abarcaban desde 1975 hasta 2014, todo escrito con la misma letra cuidadosa. En el banco de trabajo principal, Noah encontró una colección de artículos que tenían aún menos sentido. Equipo de topografía, mapas geológicos, lo que parecían ser documentos de patentes, y una colección de viejas fotografías que mostraban varios lugares alrededor de la propiedad. Todo estaba organizado con precisión militar, como si este espacio oculto hubiera sido utilizado para un trabajo serio a largo plazo. «Papá, mira esto», llamó Milo desde cerca del proyector. Estaba sosteniendo uno de los botes de película, entrecerrando los ojos ante la etiqueta desvanecida. «Dice Recuerdos Familiares Código 7. ¿Qué crees que significa?».
Noah tomó el bote, sintiendo su peso y examinando la etiqueta más de cerca. No estoy seguro, amigo. Tu bisabuelo era un hombre más complicado de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. A medida que exploraban más a fondo la bodega, el asombro de Noah creció. Este no era el espacio de un ermitaño solitario. Era el taller oculto de alguien dedicado a un trabajo serio y metódico. ¿Pero trabajo en qué? ¿Y por qué Ezra se había esforzado tanto en mantenerlo en secreto? El generador arrancó fácilmente cuando Noah tiró del cordón, llenando el espacio con luz y el zumbido del ventilador de ventilación. Décadas de cuidadosa planificación habían entrado en esta habitación oculta, desde los sellos impermeables alrededor de la puerta hasta el sofisticado sistema eléctrico. Ezra había construido este lugar para que durara y permaneciera en secreto. ¿Podemos ver una de las películas?, preguntó Milo, su emoción apenas contenida. Noah dudó. Algo en la bodega se sentía intensamente privado, como si estuvieran entrometiéndose en secretos que no estaban destinados a ellos. Pero estaban aquí, y las películas estaban etiquetadas como recuerdos familiares. Seguramente no había ningún daño en ver lo que su abuelo había considerado lo suficientemente importante como para preservar. Una película, accedió. Luego tenemos que volver y pensar en lo que hemos encontrado aquí. Tomó algo de experimentación para que el viejo proyector funcionara, pero Noah siempre había sido bueno con las cosas mecánicas. A medida que la máquina zumbaba y proyectaba su haz sobre la pantalla improvisada, enhebró el primer rollo de recuerdos familiares código 7 en el mecanismo. La película que comenzó a reproducirse era a color, pero claramente amateur. Movimiento de cámara inestable, iluminación desigual, la calidad de película casera de una reunión familiar. Mostraba la cabaña en su mejor momento, rodeada de un patio y jardín bien mantenidos. Un Ezra más joven aparecía en varias tomas, siempre ocupado con algún proyecto u otro. Pero a medida que la película continuaba, Noah comenzó a notar rareza. La cámara se detenía en objetos específicos, una estaca de topografía en el suelo, una formación rocosa en particular, un poste de madera con marcas talladas, y ocasionalmente Ezra miraba directamente a la cámara y hacía gestos deliberados, señalando o sosteniendo los dedos en lo que parecía ser algún tipo de código. Está tratando de decirnos algo, observó Milo con la claridad que a veces poseen los niños, como un mensaje secreto. Noah estaba comenzando a llegar a la misma conclusión. Esto no era solo una película familiar, era un registro, un mensaje preservado para alguien que supiera cómo interpretarlo. Pero el significado seguía siendo frustrantemente poco claro. La película terminó después de 20 minutos, dejando al padre y al hijo sentados en la tenue luz de la bodega, rodeados por el misterio de la vida oculta de Ezra. Afuera, la tarde se desvanecía hacia la noche, y Noah sabía que necesitaban regresar a la cabaña, pero también sabía que todo había cambiado. El legado que Ezra les había dejado era mucho más complejo que una simple herencia de propiedad. Mientras subían los escalones de piedra y camuflaban cuidadosamente la puerta de la bodega, Noah sintió el peso de una nueva responsabilidad. Lo que su abuelo había estado haciendo en ese espacio oculto, los secretos que contenían las películas y los documentos, ahora era su carga entender y proteger. Esa noche, mientras Milo dormía tranquilamente con Peanuts, aferrado en sus brazos, Noah permaneció despierto mirando al techo y pensando en la puerta oculta de la bodega. El artefacto que descubrieron no era solo una entrada a una habitación secreta. Era una puerta entre su presente desesperado y un futuro que podría tener respuestas a preguntas que ni siquiera sabían cómo hacer. Sin embargo, el descubrimiento de la bodega había despertado algo, tanto en Noah como en Milo, una sensación de propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Ya no eran solo refugiados que buscaban refugio, eran herederos de un misterio que exigía ser resuelto. La mañana siguiente trajo el primer avance real con el proyector vintage. Noah se había levantado temprano, su mente aún rumiando sobre el descubrimiento del día anterior, y encontró a Milo ya despierto y vestido, agarrando a su elefante de peluche y mirando por la ventana hacia el bosque. ¿Podemos volver a la habitación secreta, papá?, preguntó el niño sin preámbulo. Noah había estado esperando la pregunta. La bodega y su contenido habían dominado sus pensamientos a través de una noche inquieta, y sabía que no habría paz hasta que hubieran explorado sus misterios más a fondo. Después del desayuno, prometió,
pero haremos esto con cuidado y metódicamente. No tocaremos nada a menos que yo diga que está bien. La caminata hacia la bodega se sintió diferente a la luz de la mañana. Lo que había parecido una aventura el día anterior ahora llevaba el peso de una investigación seria. Noah trajo un cuaderno, decidido a documentar todo lo que encontraran, y una linterna adecuada para complementar el sistema eléctrico de la bodega. El generador arrancó en el primer tirón, y pronto estuvieron rodeados por el familiar zumbido de la maquinaria y la brillante iluminación de las luces superiores. A la luz del día o lo que pasaba por ello en el espacio subterráneo, la bodega reveló detalles que se les habían escapado durante su exploración inicial. Los bancos de trabajo contenían más de lo que Noah había notado inicialmente. Debajo de las cubiertas de tela protectoras, encontró instrumentos de topografía que parecían de grado profesional, muestras de núcleos geológicos etiquetadas con fechas y ubicaciones, y lo que parecía ser equipo de prueba química. Todo estaba meticulosamente organizado y mantenido, como si Ezra hubiera estado realizando una investigación continua durante décadas. Pero fue el proyector de películas lo que los atrajo de vuelta. Noah había traído un cable de extensión de la cabaña, lo que le permitió colocar la máquina con más cuidado y ajustar la pantalla para una visualización óptima. La precisión mecánica del viejo Bell & Howell era impresionante. A pesar de su antigüedad, funcionaba de manera suave y silenciosa. Un testimonio tanto de su construcción original como del cuidadoso mantenimiento de Ezra. El proyector en sí era una cosa de belleza, su carcasa de metal cromado y negro reflejando las luces de la bodega. Construido en una era en la que las máquinas fueron diseñadas para durar generaciones, representaba un nivel de artesanía rara vez visto en el equipo moderno. Cada engranaje y mecanismo había sido mantenido con un cuidado obsesivo, lubricado y ajustado para preservar un funcionamiento perfecto a lo largo de décadas de uso. Intentemos con otra película, sugirió Milo, examinando los botes etiquetados. Esta dice, Registros de Topografía Phase 1. La película que salió era dramáticamente diferente de los recuerdos familiares que habían visto el día anterior. Filmada con un estilo documental con un movimiento de cámara constante, mostraba a Ezra realizando lo que parecía ser una topografía profesional de la Tierra. Se movía sistemáticamente a través de la propiedad, tomando mediciones, recolectando muestras de suelo y documentando los hallazgos en un cuaderno encuadernado en cuero. Lo que más impactó a Noah fue la obvia experiencia de su abuelo. Este no era el trabajo de un aficionado. Ezra manejaba el equipo de topografía con la habilidad de un profesional y su metodología era rigurosa y exhaustiva. La película lo mostraba marcando puntos de topografía, tomando fotografías de formaciones rocosas y catalogando cuidadosamente todo lo que encontraba. Mira lo cuidadoso que es, observó Milo, observando a su bisabuelo trabajar metódicamente a través de lo que parecía ser un patrón de cuadrícula en toda la propiedad. Es como un científico. La comparación era apropiada. El enfoque de Ezra para documentar la Tierra era científico en su precisión y alcance. La película lo capturaba tomando múltiples lecturas en cada lugar, haciendo referencias cruzadas a sus mediciones y tomando notas detalladas que consultaba con frecuencia durante todo el proceso. A la mitad del rollo, el enfoque se desplazó a un área específica a aproximadamente un cuarto de milla de la cabaña. Ezra pasaba un tiempo considerable aquí, configurando el equipo y tomando múltiples lecturas. La cámara lo capturaba tomando notas detalladas, luego mirando directamente a la lente y levantando 5 dedos, seguidos de 3 y luego 8. Más código, observó Milo. 538. ¿Qué crees que significa? Noah detuvo el proyector, estudiando la imagen congelada del rostro serio de su abuelo. Creo que podrían ser coordenadas o tal vez una referencia a algo en sus notas. Necesitamos encontrar su documentación. La búsqueda de registros escritos los llevó a explorar la bodega de manera más sistemática. Noah había notado archivadores durante su primera visita, pero no había tenido tiempo de examinarlos adecuadamente. Ahora, con el proyector proporcionando una clara evidencia de que Ezra había estado realizando una investigación seria, encontrar su documentación escrita se convirtió en una prioridad. El primer gabinete que examinaron estaba cerrado con llave, pero la llave estaba metida debajo de una cubierta de polvo en uno de los bancos de trabajo. Otra señal del enfoque metódico de organización de Ezra. Dentro encontraron carpetas organizadas por fecha y tema, cada una meticulosamente etiquetada y referenciada
con los rollos de película correspondientes. Topografía de la propiedad, evaluación geológica, leyó Noah de una pestaña de la carpeta. Investigación de patentes, tecnologías ambientales, correspondencia legal, derechos de propiedad intelectual. Esto es increíble, Milo. Tu bisabuelo estaba documentando todo. Las carpetas contenían mapas dibujados a mano, diagramas técnicos y lo que parecían ser copias de solicitudes de patente. Pero, de manera más intrigante, también contenían correspondencia con varias agencias gubernamentales, lo que sugería que Ezra había estado en comunicación con funcionarios sobre su investigación. Una carta fechada solo 2 años antes de la muerte de Ezra era del Departamento de Calidad Ambiental con respecto a los derechos minerales en su propiedad. El lenguaje era formal y burocrático, pero sugería que Ezra había estado buscando algún tipo de reconocimiento oficial o certificación para su tierra. Papá, mira esto, dijo Melo, sosteniendo una fotografía de una de las carpetas. Es el mismo lugar que vimos en la película. La fotografía mostraba el área donde Ezra había pasado tanto tiempo en la película de topografía, pero esta imagen revelaba detalles que la película había pasado por alto. Las formaciones rocosas distintivas y una disposición particular de los árboles dejaban en claro que este era, de hecho, el lugar referenciado por los números 538. Pero lo que hizo que la fotografía fuera verdaderamente significativa fue lo que mostraba debajo de la superficie. Alguien había usado un radar de penetración terrestre o una tecnología similar para mapear las características del subsuelo, y la imagen resultante mostraba lo que parecía ser una cavidad subterránea sustancial exactamente en la ubicación que Ezra había estado topografiando. Hay algo enterrado allí, se dio cuenta Noah. O tal vez otra habitación como esta. Las implicaciones eran asombrosas. Si Ezra había construido múltiples espacios ocultos en la propiedad, si había estado realizando una investigación que requería este nivel de secreto y documentación, entonces su herencia era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Mientras continuaban examinando el proyector y su equipo asociado, Noah comenzó a apreciar la sofisticación del sistema de Ezra. El viejo Bell Howell no era solo un proyector de películas, era parte de un sistema de documentación integrado. Los accesorios adicionales le permitían proyectar diapositivas y fotografías, mientras que una grabadora de cinta conectada podía proporcionar comentarios de audio sincronizado. Podía ver sus propias películas y escuchar sus notas al mismo tiempo, dijo Milo, descifrando el sistema con la comprensión intuitiva que los niños a menudo poseen para los rompecabezas mecánicos. Noah probó la grabadora de cinta, encontrando que estaba cargada con un carrete que correspondía a la película de topografía que acababan de ver. La voz de Ezra, clara y metódica, proporcionaba comentarios detallados sobre su proceso de topografía, explicando sus técnicas y la importancia de varias mediciones. La referencia de cuadrícula 538 muestra lecturas de densidad inusuales, explicó la voz grabada de Ezra. El análisis preliminar sugiere depósitos minerales significativos a una profundidad de 12 a 15 pies. Se recomienda una toma detallada de núcleo y una evaluación geológica. La revelación de que su propiedad contenía depósitos minerales agregó otra capa al misterio. ¿Eran valiosos estos depósitos? Por eso Ezra había sido tan secreto acerca de su investigación. Y si es así, ¿por qué no había simplemente presentado las reclamaciones apropiadas y extraído la riqueza que se encontraba debajo de la superficie? Pero a medida que Noah continuaba escuchando el comentario de audio, comenzó a emerger una imagen diferente. La investigación de Ezra no se había centrado en la extracción, se había centrado en la protección. Sus estudios y evaluaciones fueron diseñados para documentar los recursos naturales de la Tierra, no para la explotación, sino para la preservación. El impacto ambiental debe ser considerado en cualquier desarrollo futuro, continuó la voz de Ezra. Estos depósitos representan tanto una oportunidad como una responsabilidad. Las técnicas que he desarrollado podrían permitir una extracción sostenible sin dañar el ecosistema, pero solo si se implementan correctamente. El proyector de películas vintage, que había parecido una simple pieza de equipo viejo, se estaba revelando como la clave para comprender el trabajo de la vida de Ezra. Cada carrete, cada grabación, cada documento en la bodega era parte de un archivo completo que documentaba décadas de cuidadosa investigación y planificación. A medida que se acercaba la tarde y se preparaban para regresar a la cabaña, Noah sintió que el peso de la herencia se movía de nuevo. No eran solo los dueños de una cabaña deteriorada y de un terreno boscoso. Eran los herederos de un legado científico que podría tener implicaciones mucho más allá de sus necesidades inmediatas. El proyector permaneció en silencio
silencio a la luz artificial de la bodega, sus superficies pulidas reflejando las bombillas superiores. Pero Noah sabía que regresarían mañana y al día siguiente hasta que hubieran descubierto cada secreto que Ezra había preservado en este archivo oculto. Caminando de regreso por el bosque, Milo se adelantó mientras Noah lo seguía más lentamente, su mente procesando todo lo que habían aprendido. La foto familiar en la repisa de la chimenea de la cabaña nunca se vería igual. La expresión seria en los ojos de Ezra ahora reflejaba claramente el peso del conocimiento que había llevado solo durante tantos años. El avance llegó en su tercer día de exploración sistemática. Noah había estado catalogando metódicamente los rollos de película mientras Milo trabajaba en un rompecabezas del tamaño de un niño que Ezra aparentemente había dejado atrás. Un mapa de madera de la propiedad que se encajaba para revelar varias ubicaciones marcadas. «Papá, creo que descubrí cómo ver las partes secretas», anunció Milo sosteniendo un bote de película etiquetado como Reunión Familiar 1983, secuencia de código alfa. Noah levantó la vista de su cuaderno. «¿Qué quieres decir con partes secretas?» Milo señaló las marcas en el bote de película que Noah había descartado inicialmente como patrones de desgaste. «Mira estos pequeños puntos. Son como los que están en el proyector. Creo que tienes que alinearlo». Examinando el proyector más de cerca, Noah descubrió que su hijo tenía razón. Lo que había asumido que eran elementos decorativos o marcas del fabricante eran en realidad indicadores de alineación. Cuando los puntos en el bote de película se combinaban con las marcas correspondientes en el proyector, se podían acceder a controles adicionales. Controles que no eran visibles durante el funcionamiento normal. «Eres brillante, amigo», dijo Noah, ajustando el proyector según el descubrimiento de Milo. «Veamos qué sucede cuando hacemos esto bien». Las películas caseras codificadas que surgieron fueron una revelación. Lo que había parecido un metraje familiar inocente contenía capas de información oculta a las que solo se podía acceder cuando el proyector estaba configurado correctamente. Ezra realizaba actividades aparentemente normales, jardinería, trabajos de mantenimiento, conversaciones casuales con los vecinos, pero incrustaba datos cruciales a través de sutiles señales visuales que solo se hacían evidentes cuando se veían a través del sistema de proyección modificado. En una secuencia, Ezra parecía estar simplemente caminando por los límites de la propiedad, pero la visualización codificada reveló que en realidad estaba realizando una evaluación ambiental sistemática. Sus paradas aparentemente aleatorias correspondían a coordenadas GPS específicas. Sus gestos casuales indicaban lecturas de la composición del suelo y sus interacciones con puntos de referencia naturales documentaban patrones de vida silvestre y fuentes de agua. «Es como si nos estuviera hablando desde el pasado», dijo Milo, observando a su bisabuelo señalar directamente a la cámara mientras sostenía una serie de señales con las manos que ahora correspondían claramente a datos numéricos. La sofisticación del sistema impresionó profundamente a Noah. Ezra había creado un método para preservar y transmitir información compleja que parecería completamente inocente para los observadores casuales. Cualquiera que descubriera las películas solo vería recuerdos familiares inofensivos, mientras que aquellos que entendieran el sistema de codificación tendrían acceso a décadas de investigación y documentación. Pero el descubrimiento más significativo se produjo cuando cargaron una película etiquetada como Evaluación de la propiedad, topografía final 1995. Este carrete se había almacenado por separado de los demás en un recipiente con temperatura controlada que sugería una importancia especial. Las imágenes que aparecieron en la pantalla improvisada le quitaron el aliento a Noah. Filmada con equipo de grado profesional, la película mostraba estudios subterráneos detallados de toda su propiedad. Utilizando radar de penetración terrestre y otros instrumentos sofisticados, Ezra había mapeado una extensa red de cuevas naturales y vetas minerales que corrían debajo de sus 47 acres. Pero más que solo documentar características naturales, la topografía reveló una clara evidencia de depósitos valiosos, elementos de tierras raras, metales preciosos y formaciones minerales que parecían ser mucho más extensos que cualquier cosa sugerida por los estudios preliminares que habían visto en las películas anteriores. «Mira todos esos puntos brillantes». Milo señaló áreas en la pantalla donde
donde Ezra había usado superposiciones de colores para resaltar concentraciones minerales significativas. Es como un mapa del tesoro. La comparación era más precisa de lo que Milo se daba cuenta. Según los datos mostrados en la película, su propiedad se encontraba en la cima de uno de los depósitos de elementos de tierras raras más concentrados en el noroeste del Pacífico. Los elementos mostrados, neodimio, europio, terbio, eran cruciales para la electrónica moderna, los sistemas de energía renovable y la fabricación avanzada. Pero lo que hizo que el descubrimiento fuera verdaderamente extraordinario fue la documentación adjunta. Ezra no solo había encontrado minerales valiosos, había desarrollado métodos de extracción ambientalmente sostenibles que podían cosechar estos recursos sin destruir el ecosistema. Sus técnicas, documentadas con meticuloso detalle a lo largo de las películas codificadas, representaban innovaciones revolucionarias en la tecnología minera responsable. Tu bisabuelo era un ingeniero ambiental, le explicó Noah a Milo mientras veían el metraje de Ezra probando sistemas de purificación de agua y técnicas de restauración del suelo. Descubrió cómo obtener cosas valiosas de la tierra sin dañar el bosque. El comentario de audio para esta película proporcionó un contexto que hizo temblar la mano de Noah mientras escuchaba. La voz tranquila de Ezra explicó que sus métodos de extracción podrían generar aproximadamente 40 millones en elementos de tierras raras durante un periodo de 20 años, mientras que en realidad mejoraban el ecosistema local a través de una gestión cuidadosa de la mejora del suelo y la purificación del agua. Pero el valor real, continuó la voz grabada de Ezra, no reside en la extracción en sí, sino en las patentes que he desarrollado para la tecnología minera sostenible. Estas innovaciones podrían revolucionar toda la industria, proporcionando tanto protección ambiental como seguridad económica para las generaciones futuras. Noah pausó la película, mirando la imagen congelada de los gráficos de densidad mineral que representaban más riqueza de la que jamás había imaginado. Milo, creo que tu bisabuelo nos dejó algo mucho más grande que solo una cabaña. El niño parecía entender la gravedad del momento, incluso si no podía captar completamente las implicaciones financieras. ¿Esto significa que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero? Tal vez, amigo, pero primero necesitamos entender todo lo que nos dejó. Las películas codificadas restantes revelaron el alcance de la planificación a largo plazo de Ezra. Había pasado décadas no solo investigando y desarrollando técnicas de extracción sostenibles, sino también navegando por los complejos marcos legales y regulatorios que permitirían a sus herederos beneficiarse de sus innovaciones. Una secuencia de la película mostraba a Ezra reuniéndose con abogados de patentes, reguladores ambientales y consultores de la industria minera. El comentario codificado reveló que había estado construyendo una estrategia legal integral para proteger su propiedad intelectual y asegurar que sus técnicas mineras sostenibles pudieran implementarse sin la interferencia de corporaciones más grandes. Los intereses corporativos han suprimido la innovación ambiental durante décadas, explicó la voz de Ezra durante un segmento particularmente detallado sobre la ley de patentes. Al estructurar cuidadosamente la herencia y la documentación, puedo asegurar que estas tecnologías lleguen al mercado a través de los canales adecuados, proporcionando tanto beneficios ambientales como seguridad financiera para mi familia. Pero quizás lo más importante es que las películas revelaron la profunda comprensión de Ezra de los desafíos que enfrentarían sus herederos. Había anticipado que intereses poderosos intentarían suprimir o robar sus innovaciones, tal como lo habían hecho a lo largo de la historia de la tecnología ambiental. Todo su sistema de documentación fue diseñado para proporcionar a su familia las herramientas y el conocimiento necesarios para proteger su herencia y ver que su trabajo alcanzara su propósito previsto. La bodega es solo el principio, explicó la voz de Ezra en el segmento final de la película. La documentación y los recursos adicionales se almacenan en las coordenadas referenciadas a lo largo de estas. Todo lo necesario para reclamar y proteger el legado familiar ha sido preservado y oculto, esperando a aquellos con la sabiduría para buscar la verdad debajo de la superficie. Cuando la película terminó y el proyector se quedó en silencio, Noah sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. Ezra no solo les había dejado una propiedad, les había dejado una misión. Las técnicas mineras sostenibles, las innovaciones ambientales, las cuidadosas preparaciones legales, todo ello fue diseñado para proporcionar tanto seguridad financiera como los medios para tener un impacto positivo en el. ¿Qué hacemos ahora, papá?
preguntó Milo, su joven voz seria con la comprensión de que sus vidas acababan de cambiar de una manera que tomaría años para comprender completamente. Noah miró a su hijo, este valiente niño que había perdido a su madre y había seguido a su padre al desierto sin quejarse. Ahora aprendemos todo lo que podamos sobre lo que tu bisabuelo descubrió y luego averiguamos cómo terminar lo que él empezó. Las películas caseras codificadas habían revelado sus secretos, pero Noah sospechaba que todavía solo estaban viendo una fracción de lo que Ezra había preparado. Mañana, tendrían que comenzar a localizar los sitios adicionales referenciados en las películas, comenzar el proceso de comprender las implicaciones legales de su herencia y prepararse para los desafíos que inevitablemente vendrían cuando intentaran reclamar lo que era legítimamente suyo. Pero esa noche, mientras regresaban cuidadosamente las películas a sus recipientes de almacenamiento y aseguraban la bodega para otro día, Noah sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah. Esperanza por un futuro que se extendía mucho más allá de la mera supervivencia. El regalo de Ezra no era solo la seguridad financiera, era la oportunidad de llevar adelante un trabajo que podría beneficiar tanto a su familia como al mundo. Las películas caseras codificadas, esos recuerdos familiares aparentemente inocentes, habían demostrado ser la clave para desbloquear un legado de innovación y responsabilidad ambiental. Mientras caminaban de regreso a la cabaña a través del bosque que se oscurecía, Noah sabía que su viaje real apenas comenzaba. Encontrar a Elyanena Petón no había sido parte del plan de Noah, pero las circunstancias desesperadas a menudo conducen a aliados inesperados. Las películas codificadas habían revelado la ubicación de 3 sitios ocultos adicionales en la propiedad, pero acceder a la información almacenada en estos lugares requería una experiencia que Noah no poseía. Cuando Milo sugirió que le pidieran ayuda a alguien en la biblioteca de Pine Ridge para investigar sobre la historia local, Noah decidió que valía la pena intentarlo. La biblioteca pública de Pine Ridge ocupaba una casa victoriana convertida en la calle principal del pueblo. Su porche envolvente y sus ventanales le daban la apariencia cómoda de la casa de una abuela querida. Adentro, altos estantes llenos de libros desgastados creaban acogedores rincones de lectura, y el aroma a papel viejo y pegamento de encuadernación hablaba de décadas de aprendizaje silencioso. Elyanena Petón, la bibliotecaria principal, no se parecía en nada a lo que Noah había esperado. En lugar de la estereotípica anciana con un comportamiento severo, encontró a una mujer de ojos agudos de unos 70 años, con el cabello plateado recogido en una práctica cola de caballo y mano, que mostraban los callos de alguien que trabajaba con herramientas tan a menudo como con libros. «Tú eres Noah Briggs», dijo cuando se presentó. No fue una pregunta, sino una declaración de hecho. El nieto de Ezra. Me preguntaba cuándo encontrarías el camino a estar aquí. La franqueza tomó a Noah por sorpresa. ¿Usted conocía a mi abuelo? La sonrisa de Elyanena tenía capas de significado. Ezra Briggs fue uno de los hombres más interesantes que he conocido. También uno de los más reservados. Cuando murió, pensé que alguien eventualmente vendría buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían aún. Los llevó a Noah y Milo a una habitación trasera que servía como su oficina privada. Sus paredes estaban revestidas con mapas, estudios geológicos y lo que parecían ser documentos históricos relacionados con el área circundante. En su escritorio había una colección de viejas fotografías, varias de las cuales mostraban a Ezra en conversación con varias personas alrededor de Pine Ridge. «Tu abuelo vino a mí hace unos 15 años», explicó Elyanena, acomodándose en su silla y haciendo un gesto para que se sentaran frente a ella. Necesitaba ayuda con la investigación histórica, registros de tierras, reclamaciones mineras, estudios ambientales. Yo misma soy algo así como una geóloga aficionada, así que entendí lo que estaba tratando de lograr. Noah sintió una mezcla de alivio y apresión. ¿Qué estaba tratando de lograr exactamente? Elyanena lo estudió cuidadosamente antes de responder. Estaba tratando de demostrar que esta área había sido explotada sistemáticamente por compañías mineras a principios del siglo XX y que el daño ambiental que habían causado podría ser revertido usando nuevas técnicas que él desarrolló. Pero más que eso, estaba construyendo un caso para reclamar derechos minerales que habían sido transferidos de manera fraudulenta durante la Depresión. La revelación de que alguien más sabía sobre el trabajo de Ezra fue a la vez alentadora y preocupante. ¿Cuánto sabía Elyanena? ¿Se podía confiar en ella? Y lo más importante, ¿podría ayudarlos a comprender las complejidades legales que enfrentaban? Me mostró algo de su investigación, continuó Elyanena,
Un trabajo brillante de verdad. Sus métodos de extracción sostenibles podrían revolucionar toda la industria minera. Pero también era paranoico, convencido de que los intereses corporativos intentarían suprimir sus innovaciones o robárselas directamente. Sacó un mapa del área local. Su superficie estaba cubierta con alfileres de colores y anotaciones dibujadas a mano. Ezra documentó todo, pero también lo escondió todo. Dijo que cuando llegara el momento, su familia necesitaría aliados que entendieran lo que estaba en juego. Noah sintió un escalofrío de reconocimiento. Usted es uno de esos aliados. Lo soy, aunque admito que esperaba a alguien con más experiencia en batallas legales e intrigas corporativas. No me ofendo. Hace una semana yo era un gerente de proyectos desempleado con una esposa moribunda y una montaña de facturas médicas. No estoy exactamente preparado para la intriga corporativa. La expresión de Eleyanena se suavizó. Lamento tu pérdida. Ezra mencionó tu situación en sus cartas. Eso es parte de por qué estaba tan decidido a preservar su trabajo para ti. La conversación continuó durante más de una hora, con Eleyanena explicando el contexto histórico detrás de la investigación de Ezra. Durante las décadas de 1920 y 1930, varias compañías mineras importantes habían adquirido derechos minerales en toda la región a través de maniobras legales cuestionables que se aprovecharon de los propietarios de tierras desesperados. A las familias que vendieron esos derechos se les dijo que no valían nada, que la tierra no contenía nada más que tierra y rocas, explicó Eleyanena. Pero las compañías sabían más. Habían realizado estudios secretos que revelaron depósitos minerales significativos, pero lo que hizo que la situación fuera verdaderamente atroz fue que las compañías mineras en realidad nunca extrajeron los minerales que reclamaron. En cambio, mantuvieron los derechos como inversiones, esperando que la tecnología y las condiciones del mercado hicieran rentable la extracción. Mientras tanto, las familias que habían vendido los derechos permanecieron pobres, sin saber que habían sido estafadas y privadas de fortunas potenciales. El abuelo de Ezra fue una de esas familias, reveló Eleyanena. La granja original de los Briggs incluía derechos minerales que se vendieron por prácticamente nada en 1934. Ezra pasó décadas investigando los precedentes legales que podrían permitir que esos derechos fueran reclamados. Noah sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Por eso era tan reservado. No solo estaba desarrollando nuevas técnicas mineras, estaba construyendo un caso legal para reclamar la propiedad robada. Exactamente. Y si tenía éxito, no solo beneficiaría a tu familia. Docenas de otras familias en la región tenían sus derechos minerales tomados a través de transacciones fraudulentas similares. Ezra se veía a sí mismo luchando por todos ellos. Eleyanena se levantó y caminó hacia un archivador, recuperando una gruesa carpeta marcada como Briggs Research Confidential. Me pidió que le diera esto a su familia cuando vinieran buscando respuesta. He estado esperando 5 años por ese día. La carpeta contenía copias de documentos legales, estudios históricos y correspondencia que proporcionaban un contexto crucial para todo lo que Noah y Milo habían descubierto en la bodega. Pero lo más importante, contenía un mapa detallado que mostraba la ubicación de algo que Ezra llamaba su archivo primario. Hay más que solo la bodega que encontraste, explicó Eleyanena. Ezra construyó una instalación mucho más grande, más profundamente en la propiedad. Ahí es donde guardaba su investigación y documentación más importante. Señaló una ubicación en el mapa que correspondía a la viga de cedro que habían encontrado en la habitación principal de la cabaña. El mapa tallado en esa viga no es solo decorativo, es una guía precisa para encontrar el archivo primario, pero acceder a él requiere un conocimiento que Ezra compartió con solo unas pocas personas de confianza. Noah estudió el mapa de la viga de cedro, comparándolo con la documentación de Eleyanena. Los símbolos tallados que habían parecido decoraciones aleatorias eran en realidad un sofisticado sistema de navegación, con cada marca correspondiente a puntos de referencia y distancias específicos. ¿Por qué no le dijo a alguien directamente dónde estaba todo escondido?, preguntó Milo, levantando la vista de una colección de fotografías que Eleyanena le había dado para examinar. Eleyanena sonrió ante la pregunta práctica del niño, porque tu bisabuelo entendió que la gente poderosa intentaría detenerlo si se enteraba de lo que estaba haciendo. Al esconder su información en rompecabezas y códigos, se aseguró de que solo alguien verdaderamente comprometido a encontrar la verdad pudiera acceder a su trabajo. Mientras se preparaban para salir de la biblioteca, Eleyanena le entregó a Noah una tarjeta de presentación de un bufete de abogados en Seattle. Cuando estén listos para seguir adelante con la acción legal, estos son los abogados con los que Ezra estaba trabajando.
se especializan en derecho ambiental y tienen experiencia con casos de fraude corporativo. El mapa de la viga de cedro, de repente, adquirió un nuevo significado mientras conducían de regreso a la cabaña. Lo que Noah había descartado inicialmente como el pasatiempo de su abuelo era en realidad una guía precisamente diseñada para una fortuna tanto en riqueza mineral como en propiedad intelectual. Pero más que eso, era una hoja de ruta hacia la justicia para las familias que habían sido estafadas y privadas de su herencia décadas atrás. Esa noche, mientras Noah estudiaba los símbolos tallados a la luz del fuego, mientras Milo dormía, sintió que el peso de la responsabilidad se hacía más pesado. Ezra no solo les había dejado un camino hacia la seguridad financiera, les había dejado las herramientas para luchar contra un error que había persistido durante casi un siglo. El mapa de la viga de cedro, tallado en la estructura de soporte principal de la cabaña, era más que una simple decoración o incluso una ayuda de navegación. Era una declaración de intenciones, un registro permanente de la determinación de Ezra de que se hiciera justicia, sin importar cuánto tiempo tomara. Mañana comenzarían el proceso de usar la información de Eleyanena para localizar el archivo primario. Pero esa noche Noah trazó las líneas talladas con su dedo y se preguntó si tenía el coraje y la determinación para terminar lo que su abuelo había comenzado. El descubrimiento del paquete de documentos de patentes lo cambió todo lo que Noah pensaba que entendía sobre su herencia. Oculto dentro del archivo primario que el mapa de Eleyanena los había ayudado a localizar, la colección de documentos originales representaba décadas de trabajo innovador que podría remodelar industrias enteras. El archivo primario en sí mismo era una maravilla de la ingeniería, una instalación subterránea con clima controlado a la que se accedía a través de una entrada camuflada tallada en una formación rocosa natural a media milla de la cabaña. Usando la guía de Eleyanena y el mapa de la viga de cedro, Noah y Milo habían pasado 3 días localizando y accediendo al espacio oculto, que resultó ser mucho más sofisticado que la bodega original. La instalación contenía múltiples habitaciones, cada una dedicada a diferentes aspectos de la investigación de Ezra. Una habitación albergaba equipo geológico y muestras de minerales. Otra contenía documentos legales y correspondencia, y el espacio más grande servía como un laboratorio integral donde Ezra había desarrollado y probado sus tecnologías ambientales. Pero fue en el archivo de documentos donde encontraron el paquete de documentos de patentes, una colección cuidadosamente preservada de solicitudes de patentes originales que datan de 1975 a 1995, todas con el nombre de Ezra como el inventor principal. Las tecnologías descritas en estos documentos eran métodos revolucionarios para extraer elementos de tierras raras sin dañar el medio ambiente, sistemas de purificación de agua que podían limpiar la contaminación industrial y técnicas de remediación del suelo que podían restaurar ecosistemas dañados. «Mira esto, papá», dijo Milo, examinando un diagrama que mostraba uno de los sistemas de purificación de agua de Ezra. Es como si hubiera descubierto cómo hacer que el agua sucia vuelva a estar limpia. Las patentes eran más que solo innovadoras, eran proféticas. Ezra había anticipado los desafíos ambientales que no se convertirían en preocupaciones generalizadas hasta décadas después de que él desarrollara soluciones para ello. Sus técnicas de secuestro de carbono diseñadas en la década de 1980 abordaban directamente los problemas del cambio climático que solo recientemente se habían convertido en prioridades políticas y económicas importantes. Pero lo que hizo que el descubrimiento fuera verdaderamente significativo fue el análisis legal que lo acompañaba. Según los documentos preparados por los abogados de patentes de Ezra, varias corporaciones importantes estaban usando actualmente variaciones de sus técnicas sin la licencia o compensación adecuadas. Los daños estimados de estos usos no autorizados ascendían a cientos de millones de dólares. Ecotech Industries está usando una variación del método de extracción de tierras raras de Ezra. Leyó Noah de un memorando legal fechado solo 6 meses antes de la muerte de su abuelo. Su proceso difiere solo en detalles técnicos menores que no afectan la innovación fundamental. Daños potenciales de 50 a 75 millones. Análisis similares cubrían a una docena de otras compañías en múltiples industrias. Firmas de energía verde que usaban las técnicas de captura de carbono de Ezra. Compañías mineras que empleaban sus métodos de restauración del suelo e instalaciones de tratamiento de agua que utilizaban sus innovaciones de purificación. Todo sin el reconocimiento
o la compensación al inventor original. El patrón revelaba un robo sistemático de propiedad intelectual que había enriquecido a las corporaciones mientras Ezra vivía aislado, luchando en una batalla solitaria por el reconocimiento y la justicia. Pero más que solo una queja personal, los documentos mostraban cómo la supresión de la innovación ambiental había retrasado tecnologías cruciales que podrían haber abordado los desafíos ecológicos décadas antes. Tu bisabuelo no solo estaba inventando cosas, le explicó Noah a Milo mientras trabajaban en la documentación de patentes. Estaba tratando de resolver problemas que solo ahora se están volviendo lo suficientemente serios como para que la gente les preste atención. La estrategia legal descrita en los documentos era completa y sofisticada. En lugar de simplemente presentar demandas por infracción de patentes, Ezra había estado construyendo un caso que expondría el patrón más amplio de supresión corporativa de la tecnología ambiental. Su enfoque no solo recuperaría los daños financieros, sino que también forzaría la liberación de innovaciones que podrían beneficiar a la sociedad en su conjunto. Un análisis particularmente detallado se centró en la adquisición fraudulenta de derechos minerales durante la Depresión. La investigación de Ezra había descubierto evidencia de que las compañías mineras habían utilizado el conocimiento interno de los estudios geológicos para apuntar a propiedades específicas, luego tergiversaron deliberadamente el valor de la tierra a familias desesperadas que no tenían más remedio que vender. La naturaleza sistemática de estas adquisiciones sugiere un fraude coordinado en lugar de incidentes aislados, concluyó un memorando legal. Si tiene éxito, el litigio podría resultar en la devolución de los derechos minerales a docenas de familias afectadas, con un valor total que supera los 200 millones en las condiciones actuales del mercado. Pero quizás lo más importante, los documentos revelaron la visión a largo plazo de Ezra para la restauración ambiental. Sus tecnologías no solo fueron diseñadas para extraer recursos o limpiar la contaminación, eran parte de un enfoque integrado para el desarrollo sostenible que podría servir como modelo para la actividad industrial responsable. Él quería demostrar que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico podían trabajar juntos. Se dio cuenta Noah mientras leía las notas personales de Ezra. Sus técnicas podrían hacer que la minería y la fabricación fueran rentables al tiempo que mejoraran el ecosistema. El paquete de documentos de patentes también contenía correspondencia con grupos ambientales, investigadores académicos y agencias gubernamentales que habían expresado interés en el trabajo de Ezra. Muchas de estas cartas revelaban frustración con la resistencia corporativa a la innovación y los sistemas regulatorios que favorecían los intereses establecidos sobre el progreso ambiental. Dr. Briggs, sus técnicas de remediación del suelo representan un avance en la restauración ambiental, decía una carta de un investigador universitario. Es imperdonable que los intereses corporativos hayan impedido que estas innovaciones lleguen al mercado. Lo insto encarecidamente a que emprenda acciones legales para proteger su propiedad intelectual. Apoyos similares provinieron de grupos ambientales que habían probado los métodos de Ezra y los encontraron tan efectivos como económicamente viables. El consenso era claro. Ezra había desarrollado tecnologías que podían transformar industrias enteras, pero la supresión corporativa había impedido su adopción generalizada. Mientras trabajaban en la documentación, Noah comenzó a comprender el alcance del desafío que enfrentaban. Recuperar el valor financiero de las innovaciones de Ezra requeriría enfrentarse a algunas de las corporaciones más grandes y poderosas del país. Estas compañías habían construido fortunas usando tecnologías robadas y no entregarían sus ganancias sin una pelea. Pero los documentos también revelaron que Ezra había anticipado este desafío y se había preparado en consecuencia. Su equipo legal había identificado vulnerabilidades específicas en las reclamaciones de patentes corporativas, documentado evidencia clara de actividad fraudulenta y desarrollado estrategias para proteger a sus herederos durante el proceso de litigio. La clave es la coordinación, explicó un memorando de estrategia. En lugar de perseguir casos individuales contra cada infractor corporativo, debemos presentar un litigio integral que exponga el patrón más amplio de supresión de la innovación ambiental. Este enfoque maximiza tanto la recuperación financiera como el impacto social. Los patrones ambientales representaban más que solo una oportunidad financiera. Eran armas en una guerra contra la codicia corporativa y la destrucción ambiental que Ezra había estado librando solo durante décadas. Ahora esa batalla pasaría a Noah y Milo, armados con la documentación y las estrategias legales que su abuelo había pasado toda su vida preparando. Esa noche,
Mientras aseguraban el archivo y se preparaban para regresar a la cabaña, Noah sintió el peso de la herencia de una nueva manera. No eran solo herederos de tecnología valiosa, eran herederos de una misión para que se hiciera justicia y que la innovación ambiental finalmente alcanzara su propósito previsto. El paquete de documentos de patentes que había parecido una abrumadora complejidad legal era en realidad una caja de herramientas cuidadosamente preparada para luchar contra el poder corporativo y la destrucción ambiental. Cada página, cada análisis, cada memorando de estrategia era parte del plan de Ezra para asegurar que sus innovaciones eventualmente sirvieran a su propósito previsto, protegiendo el medio ambiente mientras proporcionaban seguridad económica para las familias que habían sido estafadas y privadas de su herencia legítima. Mientras caminaban de regreso por el bosque que se oscurecía, Noah sabía que su vida tranquila en el bosque estaba a punto de terminar. Los documentos en el archivo representaban un camino hacia la riqueza y la justicia, pero también un camino hacia el conflicto con intereses poderosos que se habían beneficiado de décadas de supresión de la innovación ambiental. Mañana, tendrían que comenzar el proceso de contactar al equipo legal de Ezra y prepararse para las batallas que se avecinaban. Pero esa noche, Noah sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah, la certeza de que su lucha tenía un significado más allá de la mera supervivencia. La escritura legal, con su cláusula oculta, cambió todo lo que Noah pensaba que entendía sobre su situación. Lo que descubrió en una polvorienta caja de archivos marcada como documentos de propiedad originales. No era solo un simple título de propiedad, era una obra maestra de estrategia legal que había estado esperando casi 50 años por el momento adecuado para remodelar todo el paisaje de los derechos minerales de la región. Eliaed Yanena había mencionado que algunos documentos requerían un manejo especial, pero Noah no había esperado encontrar papeles que necesitarían ser examinados bajo luz ultravioleta para revelar su contenido completo. Fue Milo quien notó que ciertas porciones de la escritura parecían más oscuras que otras, lo que llevó al descubrimiento de que Ezra había usado tintas especiales para ocultar información crucial a la vista bajo la lámpara ultravioleta que habían encontrado en la sala de examen del archivo. La escritura reveló un lenguaje que le quitó el aliento a Noah. Lo que parecía ser una transferencia de propiedad estándar, en realidad contenía una cláusula oculta que había sido legalmente válida, pero invisible durante décadas, esperando que el avance tecnológico hiciera que su contenido fuera legible. El otorgante por la presente transfiere no solo los derechos de superficie a la propiedad descrita, decía el texto oculto, sino que también se reserva a perpetuidad todos los derechos de extracción de minerales dentro de un radio de 10 millas de los límites descritos. Dichos derechos revertirán a los herederos del otorgante al cumplirse los requisitos de restauración ambiental, según se detallan en los anexos adjuntos. Noah leyó el pasaje 3 veces antes de que sus implicaciones se asimilaran por completo. Milo, creo que tu bisabuelo era dueño de los derechos minerales de la mayor parte de todo este valle. Los anexos adjuntos, también escritos en tinta reactiva a los rayos UV, detallaban los requisitos ambientales que habían parecido imposibles cuando la escritura se presentó originalmente en 1974. Pero con las tecnologías de extracción sostenibles de Ezra, estos requisitos se volvieron no solo alcanzables, sino rentables. Las técnicas mineras sostenibles del otorgante, especificaba un anexo, deben demostrar que en realidad mejoran la salud del ecosistema local durante un periodo de 20 años. Tras dicha demostración, todos los derechos minerales dentro del radio especificado revertirán a los herederos del otorgante junto con la compensación por 50 años de extracción no autorizada por los actuales titulares de los derechos. Las implicaciones legales eran asombrosas. Si esta escritura era válida y la investigación preliminar de Elianena sugería que lo era, entonces Noah y Milo no solo eran dueños de 47 acres, potencialmente eran los dueños legítimos de los derechos minerales que cubrían casi 200 millas cuadradas de la tierra más rica en recursos del noroeste del Pacífico. Pero más que solo el alcance de la reclamación, fue el momento lo que reveló el verdadero genio de Ezra. Él había estructurado la escritura para que se activara solo cuando la restauración ambiental se volviera legal y tecnológicamente factible.
La cláusula oculta había estado latente durante décadas, esperando exactamente el momento actual en que las preocupaciones sobre el cambio climático y el avance tecnológico habían hecho que la minería sostenible fuera tanto necesaria como rentable. Él lo sabía, se dio cuenta Noah mientras estudiaba el intrincado lenguaje legal de la escritura. De alguna manera sabía que las preocupaciones ambientales eventualmente obligarían a las empresas a adoptar prácticas sostenibles. Nos colocó para beneficiarnos cuando esa transición ocurriera. La revelación de que Ezra había estado planeando esta estrategia desde la década de 1970 agregó nuevas dimensiones a todo lo que descubrieron. La documentación de patentes, la cuidadosa preparación legal, las innovaciones ambientales. Todo había estado construyendo este momento en el que las regulaciones cambiantes y la conciencia pública harían que la minería sostenible no solo fuera posible, sino obligatoria. El Ellanena llegó a la cabaña esa noche respondiendo a la urgente llamada telefónica de Noah sobre el descubrimiento de la escritura. Su examen del documento confirmó su validez y reveló implicaciones adicionales que a Noah se le habían escapado. Esto es una artesanía legal notable, dijo, estudiando la escritura bajo la lámpara UV. Ezra usó disposiciones de la ley ambiental que eran prácticamente desconocidas en 1974, pero se han vuelto centrales en la regulación minera actual. Él anticipó toda la evolución de la política ambiental, pero la experiencia de Ellanena también reveló los peligros inherentes a su descubrimiento. Las corporaciones que actualmente tienen derechos minerales en esta área han invertido miles de millones en infraestructura de extracción. No van a renunciar a esas inversiones sin una pelea. La cláusula oculta en la escritura representaba más que una oportunidad financiera. Era un desafío directo a algunos de los intereses mineros más poderosos del país. Las empresas que habían construido fortunas, extrayendo recursos bajo el supuesto de que sus derechos eran permanentes, ahora se enfrentarían a la posibilidad de perderlo todo a favor de los legítimos herederos. Tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en que procedemos, advirtió Ellanena. Una vez que se corra la voz sobre esta escritura, se enfrentarán a oponentes con recursos ilimitados y sin escrúpulos para proteger sus intereses. Pero la escritura también contenía disposiciones que Ezra había diseñado para proteger a sus herederos durante las inevitables batallas legales. Los requisitos de restauración ambiental se estructuraron para proporcionar ingresos continuos durante el litigio, mientras que las técnicas mineras sostenibles demostrarían la viabilidad de enfoques alternativos para la extracción de recursos. Pensó en todo. Se maravilló Noah mientras Ellanena explicaba los mecanismos de protección de la escritura. Cada posible desafío, cada obstáculo legal, preparó contraestrategias para todo ello. El descubrimiento del verdadero contenido de la escritura también explicó por qué Ezra se había mantenido alejado de su familia durante tantos años. La estrategia legal que había estado siguiendo requería un secreto absoluto, e incluso los miembros de la familia bien intencionados podrían haber comprometido inadvertidamente décadas de cuidadosa planificación. Sacrificó sus relaciones para proteger esta oportunidad, se dio cuenta Noah. Vivió solo para que tuviéramos la oportunidad de hacer justicia. Pero quizás lo más notable, la escritura reveló que las innovaciones ambientales de Ezra no eran solo alternativas a las prácticas mineras actuales. Eran requisitos para reclamar los derechos minerales que él había preservado. La cláusula oculta estipulaba que los derechos revertirían a sus herederos solo tras la demostración de que la extracción sostenible podría ser más rentable que los métodos tradicionales. No es suficiente demostrar que sus técnicas funcionan, explicó Ellanena. Tienes que demostrar que funcionan mejor que lo que las corporaciones están haciendo actualmente. Ezra diseñó esto como una competencia entre la destrucción ambiental y la restauración ambiental. El desafío era inmenso, pero también lo era la recompensa potencial. Si Noah y Milo podían demostrar con éxito las técnicas mineras sostenibles de Ezra, no solo reclamarían derechos minerales por valor de cientos de millones de dólares, sino que también obligarían a toda una industria a adoptar prácticas ambientales que podrían ayudar a abordar el cambio climático y la destrucción del ecosistema. El impacto ambiental podría ser incluso más significativo que el impacto financiero, observó Ellanena. Si esta escritura se mantiene en los tribunales, podría establecer un precedente legal
para los requisitos de restauración ambiental en los contratos mineros en todo el país. Mientras trabajaban en las implicaciones de su descubrimiento, Noah comenzó a comprender que el legado de Ezra se extendía mucho más allá de la seguridad financiera de su familia. La escritura legal, con su cláusula oculta, fue diseñada para desencadenar una transformación en la forma en que se extraían y gestionaban los recursos naturales, utilizando incentivos económicos para promover la protección del medio ambiente. Tu bisabuelo no solo luchaba por tu familia, le dijo el Eyanena a Milo mientras la noche avanzaba. Estaba luchando por todo el planeta. El niño parecía captar la enormidad de su herencia de una manera que sorprendió a los adultos. Entonces, si hacemos esto bien, podemos ayudar a arreglar la tierra y asegurarnos de tener suficiente dinero para cuidarnos a nosotros mismos. Exactamente, confirmó Noah. Pero va a ser la cosa más difícil que hayamos hecho. La escritura, que había parecido ser un simple documento de propiedad, era en realidad una bomba de tiempo que Ezra había preparado para explotar en el momento exacto de la historia ambiental. La cláusula oculta representaba décadas de planificación paciente, experiencia legal e innovación ambiental, todo centrado en un solo objetivo: demostrar que la prosperidad económica y la protección del medio ambiente podían trabajar juntos. Pero mientras el Eyanena se preparaba para irse y Noah metía a Milo en la cama, el peso de su descubrimiento oprimió como una fuerza física. Mañana tendrían que comenzar el proceso de desafiar a algunas de las corporaciones más poderosas del mundo. Armados solo con la cuidadosa documentación de Ezra y una creencia inquebrantable de que la justicia aún podía prevalecer, la escritura legal, con su revolucionaria cláusula oculta, no era solo su herencia. Era su arma en una batalla por el futuro de la protección del medio ambiente y la gestión de recursos. La pregunta ahora era si tenían el coraje y la determinación para usarlo. El diario de Ezra proporcionó las piezas finales de un rompecabezas que había tardado casi 50 años en completarse. Encuadernado en cuero desgastado y lleno de una caligrafía meticulosa, el diario no solo narraba sus descubrimientos científicos y estrategias legales, sino también su lucha personal contra fuerzas que habían parecido insuperables. Noah encontró el diario en la bóveda más segura del archivo, protegida por múltiples cerraduras y controles ambientales que habían preservado cada página en perfectas condiciones. Mientras leía las palabras de su abuelo a la luz de las lámparas cuidadosamente posicionadas de las instalaciones subterráneas, el alcance completo de la visión de Ezra se hizo claro. 15 de junio de 1975, decía una de las primeras entradas. Las compañías mineras creen que han ganado al robar nuestros derechos minerales, pero solo han pospuesto la justicia. La conciencia ambiental está creciendo. La tecnología está avanzando. Algún día alguien tendrá las herramientas para demostrar que la extracción sostenible no solo es posible, sino más rentable que sus métodos destructivos. Tengo la intención de estar listo para ese día. Las entradas del diario abarcaban décadas, narrando la minuciosa investigación de Ezra, sus preparativos legales y su creciente comprensión de cómo las preocupaciones ambientales eventualmente forzarían cambios en las prácticas mineras. Pero más que solo documentar su trabajo, el diario revelaba su profunda inversión emocional en la creación de un futuro mejor para su familia y el mundo. A veces me pregunto si he elegido el camino correcto, confesaba otra entrada. He sacrificado todo lo personal por esta misión, pero cuando pienso en la destrucción ambiental que continúa todos los días, cuando considero qué tipo de mundo estoy dejando para las generaciones futuras, sé que no había otra opción. Las entradas finales, escritas solo unos meses antes de la muerte de Ezra, revelaban su satisfacción con el legado que había preparado, pero también su preocupación por si sus herederos tendrían la fuerza para llevar adelante su trabajo. Noah siempre ha sido más práctico que idealista, observaba la última entrada. Pero perder a Sarah puede haber despertado algo más profundo en él. La tragedia puede romper a una persona o forjarla en algo más fuerte. Rezo para que cuando descubra lo que le he dejado, encuentre el coraje para terminar lo que he comenzado. Al leer estas palabras mientras estaba sentado junto a Milo, que organizaba cuidadosamente los mapas de topografía con la seria concentración que había heredado de su bisabuelo, Noah sintió el peso de la expectativa y la oportunidad oprimiéndolo. Ezra había proporcionado todas las herramientas necesarias para el éxito, pero la victoria final dependería de la voluntad de Noah de arriesgarlo todo en una batalla contra fuerzas que habían parecido imbatibles durante generaciones. Las páginas finales del diario contenían instrucciones específicas para la fase final de la estrategia de Ezra, una campaña coordinada que comenzaría con la presentación de documentos legales y culminaría en una demostración pública de técnicas mineras sostenibles
sostenibles que obligaría a las corporaciones a abandonar sus prácticas destructivas o enfrentar la ruina financiera. El momento debe ser preciso, había escrito Ezra. Presenten todas las reclamaciones legales simultáneamente en múltiples jurisdicciones. Coordínense con grupos ambientales para maximizar el impacto mediático. Demuestren la viabilidad de las técnicas de extracción sostenible a través de proyectos piloto controlados. Obliguen a las corporaciones a defender sus prácticas en los tribunales mientras demuestran que existen alternativas. Pero Ezra también había anticipado la respuesta corporativa y había preparado contramedidas para cada escenario probable. Si las empresas intentaban suprimir la evidencia, él había documentado copias de seguridad almacenadas en múltiples lugares seguros. Si intentaban desacreditar su ciencia, había organizado una verificación independiente por parte de respetadas instituciones académicas. Si recurrían a la intimidación o la violencia, había establecido protecciones legales y conexiones con los medios que convertirían tales tácticas en desastres de relaciones públicas. Lucharán sucio, advertía el diario. Los abogados corporativos desafiarán cada documento, cuestionarán cada afirmación científica e intentarán retrasar los procedimientos hasta que nos quedemos sin recursos. Pero me he preparado para esto. Cada pieza de evidencia ha sido verificada de forma independiente. Cada reclamación legal ha sido investigada y referenciada. Cada técnica científica ha sido probada y documentada de acuerdo con los más altos estándares académicos. La naturaleza integral de la preparación de Ezra se hizo clara a medida que Noah leía los planes de acción detallados que llenaban la sección final del diario. Listas de contactos para abogados ambientales, representantes de los medios de comunicación y funcionarios gubernamentales. Horarios para demostrar técnicas mineras sostenibles, estrategias para manejar contraataques corporativos y desafíos legales. Pero quizás lo más importante, el diario contenía consejos personales para Noah y Milo sobre los desafíos psicológicos que enfrentarían durante las batallas que se avecinaban. El poder corporativo depende de hacer que los individuos se sientan pequeños e indefensos, había escrito Ezra. Intentarán convencerlos de que la lucha es inútil, que el compromiso es la única opción realista, que proteger el medio ambiente requiere aceptar el sacrificio económico. Todos estos mensajes son mentiras diseñadas para preservar su control. Recuerden que tienen algo de lo que ellos carecen, la verdad y las herramientas para probarlo. A medida que se acercaba la noche y se preparaban para regresar a la cabaña, Noah sintió que la transformación que Ezra había predicho comenzaba dentro de sí mismo. El práctico gerente de proyectos que había llegado a la cabaña meses atrás estaba siendo reemplazado por alguien dispuesto a enfrentarse a las corporaciones más poderosas del mundo. Por el bien de la justicia y la protección del medio ambiente, la red de aliados que Ezra había construido estaba lista para entrar en acción. El Leyanena ya había comenzado a contactar a los abogados y científicos ambientales cuyos nombres aparecían en el diario. Se estaban activando las conexiones con los medios de comunicación para garantizar la máxima cobertura cuando comenzara la campaña. Todo estaba en su lugar para un asalto coordinado a la destrucción ambiental corporativa que podría remodelar industrias enteras. Pero el éxito dependería en última instancia de la voluntad de Noah de arriesgar la vida tranquila que había comenzado a construir con Milo a favor de una batalla pública que los convertiría en blancos de represalias corporativas. El diario dejó claro que una vez que comenzaran el proceso legal, no habría retirada ni compromiso. Mañana daremos el primer paso, le dijo Noah a Milo, mientras aseguraban el archivo por lo que podría ser la última vez antes de comenzar su campaña pública. ¿Estás listo para que nuestras vidas cambien por completo? Milo levantó la vista de los mapas de topografía que había estado estudiando, su joven rostro serio con una comprensión que superaba sus años. El bisabuelo Ezra pasó toda su vida preparándose para eso. No podemos defraudarlo. La simple declaración del niño capturó la esencia de su situación. Décadas de preparación, sacrificio y esperanza habían llevado a este momento en el que un padre desesperado y su joven hijo desafiarían a algunos de los intereses más poderosos del mundo. Armados solo con la verdad y una creencia inquebrantable de que la justicia aún podía prevalecer, el diario de Ezra había proporcionado la pieza final de su herencia. No solo las herramientas técnicas y legales necesarias para la victoria, sino la base emocional y espiritual necesaria para sostenerlos a través de las batallas que se avecinaban. El libro encuadernado en cuero, que documentaba 50 años de lucha y preparación, serviría como su guía a través de los desafíos que vendrían. Esa noche,
Mientras Noah metía a Milo en la cama y se preparaba para lo que podría ser su última noche de paz en meses, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah. Una completa certeza sobre su propósito y dirección. La transformación de refugiado desesperado a guerrero ambiental estaba completa. Mañana, la verdadera batalla comenzaría. Pero esa noche, rodeado por el bosque que los había protegido y el legado que los guiaría, Noah se sintió listo para cualquier desafío que se avecinara. El diario de Ezra les había mostrado no solo qué hacer, sino por qué importaba. No solo para la seguridad financiera de su familia, sino para el futuro de la protección del medio ambiente y la responsabilidad corporativa. El clímax que se había estado gestando durante 50 años estaba a punto de comenzar. Y Noah sabía que el éxito o el fracaso determinarían no solo su propio destino, sino el futuro del desarrollo sostenible y la justicia ambiental para las generaciones venideras. La confrontación comenzó al amanecer con la llegada de representantes corporativos que de alguna manera se habían enterado de su descubrimiento a pesar de meses de cuidadoso secreto. Noah se despertó con el sonido de vehículos que se acercaban a la cabaña, sus motores cortando el silencio del bosque como motosierras a través de madera antigua. Desde la ventana de la cabaña pudo ver 3 camionetas SUV negras estacionadas en el claro, sus ocupantes saliendo con la precisión coordinada de una operación militar. Hombres con trajes caros, acompañados por otros, cuya ropa casual no podía ocultar el hecho de que eran contratistas de seguridad privada. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Milo, apareciendo al lado de Noah con Peanuts agarrado en sus brazos. «La gente sobre la que tu bisabuelo nos advirtió», respondió Noah, su voz más firme de lo que se sentía. «Han venido a intentar detenernos antes de que podamos presentar nuestras reclamaciones legales». El representante principal, un hombre de cabello plateado de unos 60 años, que se movía con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya, se acercó al porche de la cabaña con pasos medidos. Sus compañeros permanecieron junto a los vehículos, sus posiciones claramente elegidas para cubrir todas las posibles rutas de escape. «Señor Briggs», llamó el hombre, su voz se extendía fácilmente por el aire de la mañana. «Mi nombre es Thomas Morrison, vicepresidente ejecutivo de Morrison Mining Corporation. Me gustaría discutir una propuesta de negocios que podría beneficiar a ambos nuestros intereses». El nombre le dio un escalofrío a Noah. Morrison Mining era el objetivo principal identificado en el diario de Ezra, la corporación cuya destrucción ambiental y adquisiciones fraudulentas de derechos minerales habían motivado décadas de preparación paciente. Noah abrió la puerta de la cabaña, pero permaneció en el umbral, manteniendo a Milo detrás de él. ¿Qué tipo de propuesta de negocios implica rodear la casa de alguien con hombres armados, señor Morrison? La sonrisa de Morrison fue practicada y fría. «Estos caballeros simplemente están aquí por razones de seguridad. Los ejecutivos corporativos reciben amenazas de muerte con regularidad. Me temo que es una necesidad desafortunada en el clima actual». La explicación fue suave y plausible, pero Noah pudo ver el posicionamiento de los contratistas de seguridad y reconoció la táctica de intimidación por lo que era. Morrison quería que se sintiera aislado y superado en número antes de que la conversación siquiera comenzara. «Entendemos que ha descubierto algunos documentos relacionados con la investigación de su abuelo», continuó Morrison. «Estamos preparados para ofrecer una compensación sustancial por cualquier material que pueda afectar las operaciones mineras en curso en esta región». La oferta que siguió fue asombrosa. 50 millones por todos los documentos, equipos y propiedades, además de asistencia de reubicación a cualquier lugar del país. Morrison lo presentó como una solución generosa que proporcionaría seguridad financiera al tiempo que evitaría un costoso litigio que podría prolongarse durante años. Su abuelo era brillante, pero también poco realista acerca de las realidades económicas de la extracción de recursos, explicó Morrison. «La minería sostenible suena maravillosa en teoría, pero no puede competir con los métodos tradicionales cuando se trata de la rentabilidad real. Le estamos ofreciendo la oportunidad de beneficiarse de su trabajo sin perder años luchando en batallas que no puede ganar». Pero Noah había leído el diario de Ezra. Entendió que la presencia de Morrison en la cabaña demostraba que la corporación veía las innovaciones de Ezra como una amenaza genuina para su modelo de negocio. Las empresas no ofrecían 50 millones para suprimir ideas que eran meramente teóricas.
Usted está aquí porque sabe que mi abuelo tenía razón, dijo Noah en voz baja. Sabe que sus técnicas funcionan mejor que las suyas y le aterra lo que sucede cuando eso se convierte en conocimiento público. La sonrisa practicada de Morrison vaciló ligeramente. Señor Briggs, creo que no entiende las complejidades que implica la extracción de recursos a gran escala. Las ideas de su abuelo eran interesantes, pero nunca se probaron en condiciones del mundo real. La mentira fue tan descarada que Noah casi se rió. El diario de Ezra había documentado proyectos piloto exitosos, verificación independiente por parte de instituciones académicas y los propios informes internos de Morrison Mining que reconocían la superioridad de las técnicas de extracción sostenible. No estamos vendiendo, dijo Noah con firmeza, ni los documentos, ni la propiedad, ni nuestros derechos legales. La expresión de Morrison se endureció. Señor Briggs, tiene un hijo pequeño que considerar. Las batallas legales pueden ser muy caras y muy peligrosas. Las corporaciones tienen recursos que los individuos simplemente no pueden igualar. A veces el curso más sabio es aceptar una oferta generosa en lugar de arriesgarse a perderlo todo en una pelea que no puede ganar. La amenaza fue clara, pero Noah sintió que algo inesperado crecía dentro de él. No miedo, sino ira. Estos hombres habían venido a su casa, amenazado a su familia e intentado sobornarlo con dinero robado de décadas de destrucción ambiental. Salgan de mi propiedad, dijo Noah, saliendo por completo al porche. Todos ustedes. Ahora la máscara de civismo corporativo de Morrison finalmente se deslizó por completo. Está cometiendo un grave error, señor Briggs. Intentamos manejar esto profesionalmente, pero si insiste en emprender acciones legales, descubrirá que las corporaciones tienen muchas formas de proteger sus intereses. Mientras los hombres regresaban a sus vehículos, Noah notó algo que le aceleró el corazón. Estacas de topografía oficiales que marcaban los límites de la propiedad. Estacas que no habían estado allí el día anterior. Morrison Mining había estado realizando estudios no autorizados en su tierra, probablemente tratando de reunir información sobre los sitios de extracción de Ezra. Pero a medida que las SUV desaparecían por el camino de tierra, Noah se dio cuenta de que algo significativo acababa de suceder. La respuesta corporativa demostró que la estrategia de Ezra estaba funcionando exactamente como estaba planeado. Morrison no habría venido personalmente, no habría ofrecido 50 millones, no habría recurrido a la intimidación a menos que temiera genuinamente lo que Noah y Milo pudieran lograr. La batalla se había unido y la primera victoria les pertenecía. El acuerdo de conciliación que surgió de 6 meses de intensa guerra legal representó la completa reivindicación de la estrategia de 50 años de Ezra. Firmado en la sala de conferencias del bufete de abogados de Seattle, que había defendido su causa, el documento reconoció formalmente los derechos minerales de Noah y Milo al tiempo que establecía un nuevo modelo para la extracción de recursos sostenibles que podría remodelar industrias enteras. La batalla legal final había sido tan intensa como el diario de Ezra había predicho. Morrison Mining y sus aliados corporativos habían desplegado ejércitos de abogados, desafiado cada documento e intentado desacreditar tanto la ciencia como los fundamentos legales de las reclamaciones de Noah. Pero la meticulosa preparación de Ezra había anticipado cada ataque y la red de aliados que había reunido durante décadas había proporcionado testimonio experto, apoyo mediático y recursos legales que igualaron el poder corporativo. El avance se había producido cuando las pruebas científicas independientes confirmaron que las técnicas de extracción sostenibles de Ezra podían de hecho generar mayores ganancias que los métodos mineros tradicionales, mientras que en realidad mejoraban la salud del ecosistema. Los grupos ambientalistas habían organizado demostraciones públicas de las tecnologías, creando una presión mediática que hacía que la oposición corporativa fuera cada vez más insostenible. La evidencia científica es irrefutable, había anunciado el abogado ambiental principal durante los argumentos finales. El Dr. Briggs desarrolló técnicas que representan el futuro de la extracción responsable de recursos. Los acusados han tenido décadas para desarrollar innovaciones similares, pero optaron por suprimir el progreso ambiental en favor de las ganancias a corto plazo. Pero quizás lo más perjudicial para los intereses corporativos había sido la exposición de documentos internos que mostraban que Morrison Mining había sabido sobre las alternativas ambientales durante años, pero había trabajado activamente para evitar su desarrollo. La indignación pública por la supresión ambiental corporativa había convertido la batalla legal en un referéndum más amplio sobre el desarrollo sostenible.
El Ellanena había desempeñado un papel crucial a lo largo de los procedimientos, proporcionando una investigación histórica que documentaba la adquisición fraudulenta de derechos minerales durante la Depresión y conectando el caso de Noah con patrones más amplios de explotación corporativa. Su testimonio había establecido que la injusticia ambiental no era solo un problema actual, sino parte de un patrón de abuso corporativo de un siglo de duración. Este caso representa más que solo la lucha de una familia por la justicia, le había dicho el Ellanena a la corte. Se trata de si continuaremos permitiendo que los intereses corporativos supriman la innovación ambiental que podría abordar el cambio climático y la destrucción del ecosistema. El apoyo de la comunidad que había surgido durante los procedimientos legales había sorprendido a todos, incluido a Noah. Las familias de toda la región a las que se les habían estafado los derechos minerales décadas antes se habían unido a la demanda, creando una acción colectiva que daba a sus reclamaciones individuales un poder colectivo. Los grupos ambientales, las instituciones académicas e incluso algunas agencias gubernamentales habían brindado apoyo que hacía que la oposición corporativa fuera cada vez más difícil de sostener. Pero fue el papel de Milo en los procedimientos finales lo que había capturado la atención del público y la cobertura de los medios. El niño de 8 años que había descubierto la puerta oculta de la bodega se había convertido en un símbolo de esperanza ambiental, representando el interés de la próxima generación en el desarrollo sostenible y la protección del clima. Mi bisabuelo sabía que los niños como yo necesitarían aire y agua limpio. Milo les había dicho a los periodistas afuera del tribunal. Pasó toda su vida asegurándose de que tuviéramos las herramientas para arreglar los problemas que los adultos crearon. El acuerdo de conciliación que resultó de esta presión fue integral y sentó un precedente. Morrison Mining y sus socios acordaron pagar 320 millones en daños por décadas de extracción mineral no autorizada y destrucción ambiental. Más importante aún, se comprometieron a adoptar las técnicas sostenibles de Ezra para todas las operaciones futuras con un monitoreo independiente para garantizar el cumplimiento. Pero el acuerdo financiero fue solo una parte de la victoria. El acuerdo también estableció precedentes legales que harían que la supresión ambiental fuera más difícil para las corporaciones en todo el país. Las futuras operaciones mineras se verían obligadas a demostrar que sus técnicas eran tan ambientalmente sólidas como las alternativas disponibles, creando incentivos de mercado para la innovación sostenible. Este acuerdo demuestra que la protección del medio ambiente y la prosperidad económica pueden trabajar juntas, dijo Noah a la reunión de abogados, defensores del medio ambiente y representantes de los medios de comunicación que se habían reunido para la ceremonia de firma. La visión de mi abuelo de desarrollo sostenible no solo es posible, es más rentable que los métodos destructivos que las corporaciones han estado usando durante décadas. La transformación personal que la batalla legal había forjado en Noah fue tan significativa como la victoria pública. El padre desesperado y afligido que había llegado a la cabaña meses antes había sido reemplazado por alguien que entendía su poder para afectar el cambio y su responsabilidad de proteger el progreso ambiental para las generaciones futuras. Pero quizás lo más importante, el acuerdo aseguró que las innovaciones de Ezra finalmente alcanzarían su propósito previsto. Las técnicas de extracción sostenibles que se habían suprimido durante décadas ahora se implementarían a una escala que podría marcar una diferencia real en la lucha contra el cambio climático y la destrucción ambiental. Mientras Noah y Milo se preparaban para salir del bufete de abogados y regresar a su hogar en el bosque, el peso del logro se sintió casi tan pesado como la carga de la responsabilidad. Habían logrado algo que había parecido imposible, enfrentándose al poder corporativo y ganando de manera decisiva. El acuerdo de conciliación representaba más que solo seguridad financiera para su familia. Era una prueba de que la justicia aún podía prevalecer, de que la protección del medio ambiente podía ser económicamente viable y de que la gente común podía desafiar a los intereses más poderosos de la sociedad cuando estaban armados con la verdad y la determinación. Al salir de la oficina de abogados de Seattle, a la luz del sol de la tarde, Noah sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah, una completa confianza en el futuro. La batalla que había consumido la vida de su abuelo había terminado, y la victoria pertenecía al progreso ambiental y al desarrollo sostenible. Pero más que una victoria,
El acuerdo representaba esperanza. Esperanza de que la próxima generación heredaría un mundo donde la prosperidad económica y la protección del medio ambiente trabajaran juntos, donde el poder corporativo sirviera al progreso ambiental en lugar de suprimirlo, y donde las innovaciones necesarias para abordar el cambio climático ya no se esconderían bajo el musgo y las raíces en claros forestales olvidados. Un año después del acuerdo, la cabaña transformada se erguía como un testimonio tanto de la restauración como de la renovación. Donde las vigas del techo caídas una vez habían amenazado con colapsar, la madera tallada a mano ahora sostenía una estructura que duraría por generaciones. El porche inclinado había sido reconstruido con la misma atención a la artesanía que Ezra había puesto en su construcción original, y las ventanas agrietadas habían sido reemplazadas por vidrio de bajo consumo que brillaba a la luz del sol de la mañana. Pero los cambios se extendieron mucho más allá de las meras reparaciones. La cabaña se había convertido en la sede de la Fundación Briggs para la Innovación Ambiental, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar el desarrollo de tecnología sostenible y a garantizar que el progreso ambiental nunca más pudiera ser suprimido por los intereses corporativos. Noah se paró en el porche reconstruido, observando a Milo explorar el bosque con la misma curiosidad ilimitada que había llevado a su descubrimiento de la bodega oculta. Pero ahora las exploraciones del niño estaban guiadas por el conocimiento científico y la comprensión ambiental que habrían enorgullecido a su bisabuelo. «Papá, mira lo que encontré», llamó Milo desde la línea de árboles, sosteniendo un dispositivo que parecía una combinación de detector de metales y escáner ambiental. «La composición del suelo aquí es perfecta para las nuevas técnicas de secuestro de carbono que la doctora Chen está desarrollando». La asociación con el Instituto Ambiental del Pacífico había producido innovaciones que incluso Ezra podría no haber imaginado. Basándose en sus métodos de extracción sostenibles, los investigadores habían desarrollado técnicas para revertir activamente el daño ambiental mientras generaban valor económico. Los proyectos piloto que se ejecutaban en su propiedad demostraban que los ecosistemas dañados podían ser restaurados a una condición mejor que la original mientras producían recursos valiosos. Ella Nena se había convertido en la coordinadora de investigación principal de la fundación. Su experiencia histórica y su conocimiento local proporcionaban un contexto crucial para los proyectos en curso. El archivo del sótano que una vez había ocultado los secretos de Ezra ahora servía como una biblioteca de investigación donde los científicos ambientales de todo el mundo venían a estudiar técnicas de desarrollo sostenible. «Lo más notable del trabajo de tu abuelo», a menudo le decía Ella Nena a los visitantes, «no fue solo su innovación técnica, sino su comprensión de que la protección del medio ambiente tenía que ser económicamente viable para tener éxito. Él creó un modelo que hace que la sostenibilidad sea rentable». El retrato familiar restaurado que ahora ocupaba el lugar de honor en la repisa de la chimenea mostraba a 3 generaciones juntas: Ezra, Noah y Milo, de pie junto a la cabaña que los había protegido a todos. La nueva fotografía había sido cuidadosamente compuesta para reflejar la original, pero las expresiones eran diferentes. Donde los ojos de Ezra habían albergado la vigilancia de alguien que guardaba secreto, los rostros de Noah y Milo mostraban la confianza de las personas cuya misión era pública y cuyo éxito se medía en un cambio positivo. La seguridad financiera que el acuerdo había proporcionado fue un cambio de vida, pero Noah había descubierto que la riqueza significaba poco sin un propósito. El trabajo de la fundación le dio significado a su prosperidad, asegurando que las innovaciones de Ezra continuaran desarrollándose y difundiéndose en lugar de simplemente enriquecer a una familia. «No somos ricos porque ganamos dinero», le había explicado Noah a Milo durante una de sus conversaciones nocturnas junto a la chimenea. «Somos ricos porque podemos ayudar a resolver problemas que importan». La comprensión del niño de su situación había evolucionado junto con su edad y experiencia. Ahora, a los 9 años, Milo podía discutir técnicas mineras sostenibles, derecho ambiental y responsabilidad corporativa con una sofisticación que asombraba a los investigadores adultos que visitaban la fundación. Pero quizás lo más importante, entendía la conexión entre su curación personal y su misión ambiental. El dolor por la muerte de Sarah nunca había desaparecido, pero se había transformado en la determinación de crear un mundo donde las familias no tuvieran que elegir entre la seguridad económica
económica y la salud ambiental. La transformación de la comunidad había sido tan significativa como los cambios familiares. Pine Ridge había evolucionado de un pueblo rural en apuros a un centro de innovación ambiental con empresas de tecnología sostenible que se reubicaban en el área para estar cerca de las instalaciones de investigación de la fundación. Los beneficios económicos del progreso ambiental se estaban volviendo visibles en toda la región. Frank Kowalski, el dueño de la ferretería que inicialmente se había mostrado escéptico de que la gente de la ciudad durara en el bosque, se había convertido en uno de los partidarios locales más fuertes de la fundación. Su tienda ahora vendía productos de tecnología sostenible junto con el hardware tradicional y a menudo servía como embajador no oficial para los visitantes que querían entender la transformación de la comunidad. Antes, la protección del medio ambiente significaba dificultades económicas por aquí, les decía Frank a los recién llegados. La Fundación Briggs demostró que eso no era cierto. La conservación puede crear más empleos y riqueza que la explotación. Los precedentes legales establecidos por su caso estaban afectando la ley ambiental en todo el país. Otras familias a las que se les habían estafado los derechos minerales estaban recuperando con éxito sus propiedades utilizando estrategias desarrolladas durante la batalla de Noah y Milo con Morrison Mining. Los grupos ambientalistas estaban utilizando enfoques legales similares para desafiar la supresión corporativa de la tecnología sostenible en otras industrias. Pero más allá de los cambios legales y económicos, la fundación estaba creando cambios culturales en la forma en que la gente pensaba sobre los problemas ambientales. La visión de Ezra de la protección del medio ambiente como una oportunidad económica en lugar de un sacrificio económico, estaba ganando aceptación entre los líderes empresariales, los políticos y los ciudadanos comunes que anteriormente habían visto la conservación y la prosperidad como incompatibles. Mientras la tarde se asentaba sobre el bosque y Noah llamaba a Milo para cenar, los sonidos eran sutilmente diferentes a los de las primeras noches después de su llegada. El bosque estaba más saludable ahora, su restauración visible en la diversidad de sonidos de la vida silvestre y la claridad del arroyo que corría cerca de la cabaña. Los proyectos de extracción sostenible en realidad habían mejorado el ecosistema mientras generaban los recursos necesarios para financiar el trabajo ambiental en curso. Durante la cena, Milo compartió sus últimos descubrimientos e ideas con el entusiasmo de un joven científico que entendía que su trabajo podría marcar una diferencia real. Sus planes para una mayor captura de carbono, una mejor purificación del agua y la restauración del ecosistema mostraban el mismo pensamiento innovador que había impulsado la investigación de toda la vida de su bisabuelo. El bisabuelo Ezra estaría orgulloso de lo que hemos logrado, dijo Milo, mientras Noah lo metía en la cama. Pero creo que también querría que sigamos adelante para resolver problemas aún más grandes. Noah sonrió ante la ambición de su hijo mientras reconocía la verdad en sus palabras. El legado de Ezra no eran solo las innovaciones específicas que desarrolló, sino el modelo que había creado para usar el conocimiento científico y la estrategia legal para desafiar el poder corporativo y la destrucción ambiental. Afuera, el bosque tenía los mismos sonidos pacíficos que una vez habían parecido solitarios, pero ahora se sentían acogedores. El zorro rojo que había llevado a Milo a la bodega oculta todavía aparecía ocasionalmente, como si estuviera comprobando el progreso de los humanos que finalmente habían desbloqueado los secretos que había ayudado a revelar. El viaje de refugiados desesperados a defensores del medio ambiente había tomado menos de 2 años, pero los cambios se sintieron permanentes y profundos. La cabaña que una vez había representado un último recurso, ahora simbolizaba esperanza y renovación. El bosque que inicialmente había parecido aislado ahora los conectaba con una comunidad global de personas que trabajaban por el desarrollo sostenible y la justicia ambiental. Mientras Noah se preparaba para dormir, reflexionó sobre el camino que los había llevado a este punto. A veces la vida te quita todo lo que amas, pero a veces también proporciona las herramientas necesarias para construir algo mejor a partir de las ruinas. El regalo de Ezra no había sido solo la seguridad financiera, había sido la oportunidad de transformar la tragedia personal en una acción con propósito que podría beneficiar al mundo entero. El legado continuaría a través de Milo y más allá, llevado adelante por cada generación que entendiera la conexión entre la salud ambiental y la prosperidad humana. La puerta oculta de la bodega que había parecido un final era en realidad un comienzo, abriendo caminos hacia un futuro donde la sostenibilidad y el éxito trabajaban de la mano.